Mi historia empieza con un accidente. Fue un accidente en avión. Yo tenía 11 meses. Me dejaron encargada con mis abuelas, con mi abuela y mi bisabuela. Y de ahí en adelante, aunque yo no recuerdo a mis papás, yo no recuerdo a mis hermanos, a partir de ahí yo creo que mi vida dio un giro y empieza una nueva historia. Yo crecí con mucha incertidumbre, con muchas preguntas que no me atrevía a hacer, y marcó mucho mi vida el hecho de que no sabía bien quién era, de dónde venía. Y hay de dos caminos: o siempre vas a ser la víctima, o la que te define por la tragedia o por el accidente, Sí. o la que decide ir más allá de eso y Claro. seguir, querer saber qué fue lo que pasó, que te duela, investigar, hablar con la gente que sí lo puede hablar, porque hay con ciertas personas que sí lo pude hablar y que hasta el día de hoy lo puedo hablar. Claro. Por otro lado, sanan. Sí. Te hacen sentir como arraigada y decir, bueno, sí pertenezco acá. Claro. Porque yo me sentía como volándole. Pero es algo que me tengo que decir yo a diario. Y justamente si quiero tener el control, tengo que soltar ese control. Trato todos los días de nada más decir que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que puedo y salir adelante. Hoy tenemos el gusto de platicar con Lea Husky, sobreviviente de una tragedia que marcó profundamente su vida y la manera en la que aprendió a relacionarse con el mundo. En este episodio hablaremos sobre duelo, miedo, pérdida, trauma y sobre todo resiliencia y sanación. Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Hijos del Caos. Hoy estamos en otro episodio aquí con una invitada muy especial. Lea, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Es un placer tenerte aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, hoy les tenemos otra historia y vamos a empezar directo, si te parece bien. Perfecto. Lea, pues bueno, cuéntanos, tu historia empieza con una tragedia muy grande desde que eras muy chiquita. Cuéntanos un poquito. Así es. Bueno, mi historia empieza con un accidente de mis papás con mis hermanos, y de ahí yo creo que es el parteaguas de muchas cosas que han pasado en mi vida. Mis papás eran muy jóvenes, mis hermanos muy chicos, eran dos mujeres y un hombre. Fue un accidente en avión, yo tenía 11 meses, me dejaron encargada con mis abuelas, con mi abuela y mi bisabuela. Y de ahí en adelante, aunque yo no recuerdo a mis papás, yo no recuerdo a mis hermanos, a partir de ahí yo creo que mi vida dio un giro y empieza una nueva historia. Sí. Una nueva historia con otro contexto, con algo que no se esperaba. O sea, tus papás se iban a ir de viaje con tus hermanos y a ti decidieron no llevarte. Por azares del destino decidieron no llevarme. Varias personas trataron de convencer a mi mamá para que sí me llevara y dijo no, ya tomé la decisión de que no. Entonces me llevó con mi abuela y mi abuela recuerda un suceso que le marcó mucho y que le dijo, bueno, mi mamá le dijo, me la cuidas con el alma, con todo tu corazón y con el alma. Y le contestó, Raquel, no te preocupes, te vas a ir 3 días. Y yo pienso que ella presentía algo. Sí, como que sí, los inconscientemente algo saben y toman ciertas decisiones que después explican, ¿no? Por qué a lo mejor actuaron de esa manera. Y para ti esto, como dices, genera otra vida nueva, porque no te dicen, o sea, estás muy chiquita y no te pueden explicar qué pasó, y entonces te quedas con la única persona que conoces, que es tu abuela, pero ahora ya es tu mamá, y así creces pensando que ella es tu mamá. Claro. Mira, a mí me queda claro que mi familia hizo todo lo que pudo para que yo estuviera bien. Sin embargo, ante estas circunstancias, la vida no te prepara para cómo enseñarle a una niña o cómo ellos
vivir el duelo, porque hasta Claro. el día de hoy yo te puedo decir que ellos no han sabido sobrellevar el duelo. Fue algo que no se hablaba, fue algo tabú, fue algo que si se oía la palabra de mis papás o algo relacionado con ellos, mis tíos, por ejemplo, se paraban y se iban. Entonces yo crecí con mucha incertidumbre, con muchas preguntas que no me atrevía a hacer, y marcó mucho mi vida el hecho de que no sabía bien quién era, de dónde venía, y uno como niña se crea muchísimas fantasías en la cabeza. Yo pensaba que probablemente mis papás tal vez, qué tal si, como en las películas, tal vez habían naufragado y estaban en una isla y nadie los había encontrado. Entonces yo necesitaba respuestas, yo necesitaba Claro. saber en dónde estaban. Creo que lo mejor hubiera sido que me hubieran dicho, ella es tu abuela y ella es tu bisabuela, pero como niña fue algo natural decirle mamá y así se quedó. Fui creciendo y en el kinder yo veía y decía, es que ¿por qué mi mamá no puede ser como las otras mamás que son jóvenes y no Claro. tiene tiene la misma vitalidad? ¿Qué tal si yo de veras no soy su hija? ¿O qué tal? Tenía yo un primo que jugaba mucho conmigo y me decía, tú no digas nada porque a ti te encontramos en la basura. Entonces, entre broma y broma, sí pensé, probablemente dije, Claro. ¿qué tal si sí me encontraron en la basura? No sabía, no tenía yo ningún recuerdo de mis padres, aunque quiero pensar que ese suceso marcó en mi vida, Claro. porque 11 meses, yo ahorita que soy mamá y justamente cuando mis hijos cumplían 11 meses decía, wow, o sea, si hay un vínculo, si me reconocen, si interactúan conmigo, si saben quién es su mamá, Claro. porque cuando alguien se les acerca y que no es su mamá, no se van con él. Entonces sí me quise poner un poquito en ese lugar y dije, creo que uno no está preparado para tanta cosa, pero sí crecí con muchísimas interrogantes. Me decían, por ejemplo, ya cuando me dieron la noticia, y después yo decía, es que ¿por qué mis papás se murieron? ¿Por qué me dejaron sola? Realmente sí se genera como un rencor, una culpa, ¿por qué me dejaron? Claro, un abandono. Exacto. Y me decían, bueno, es que tus papás se tuvieron que ir y se tuvieron que morir porque son angelitos. Entonces yo crecí claro, yo no soy un angelito, Ay, yo no claro. tengo todas ya sabes, como las palomitas para yo ser un angelito, y por eso me quedé. O me quedé para que mis abuelitas vivieran y tuvieran una razón para vivir, pero yo ¿quién soy? Claro. Entonces también me costó muchísimo trabajo encontrar mi identidad. Sí, me imagino, o sea, suena como una carga impresionante primero eso de pensar que a lo mejor tú te quedaste para ellas, o sea, una carga, una responsabilidad fuertísima. Y por otro lado, mucho abandono y esto de que entiendo que los adultos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, pero no entienden hay veces cómo disfrazar la verdad puede llegar a hacer tanto daño, porque si tú le dices a una niña, oye, se murieron porque hubo un accidente y pues estuvo horrible, pero esto fue lo que pasó y les tocó a ellos y no a ti, muy diferente a ellos son unos angelitos, porque entonces como dices, y tus hermanos también son angelitos, pero tú no, entonces tú eres mala, que no te pudiste convertir en angelito, no te lo merecías, o sea, sí, no, mucha confusión. Aparte, yo creo que también ellos como idealizaron mucho la figura de mi mamá. Ok. Porque también dije, ¿qué tal si nada más me quieren por ser hija de y no por ser Lea? Porque yo era la niña del accidente, la niña de la tragedia. Claro, pobrecita, entonces, dicen, ¿no? no, pues ¿cómo no vas a ser buena? ¿Y cómo no vas a ser dulce? ¿Y cómo no vas a ser altruista si tu mamá era así? Pero yo Claro. no tuve una mamá para que me enseñara. Entonces yo Claro. soy así porque soy así, es mi naturaleza. Claro. Y me costó mucho trabajo, ya hasta, de verdad, creo que hasta que me casé darme cuenta que realmente me querían por lo que soy y no por ser hija de, o porque pues se les quedó el paquete y no sabían qué hacer, aunque fue una niña que siempre recibí mucho amor. Sí. Pero con tantas dudas, entonces todo se me tambaleaba. Yo no sabía si ese amor de verdad era natural y era nato por lo que yo era, Claro. o realmente era algo impuesto. Sí, o si era lástima, o si era genuino. Digo que obviamente sabemos que era genuino, pero entiendo que te lo preguntabas y te lo cuestionabas. ¿Y a qué edad te dicen esto? ¿Y cómo es ese shock de la que creo que es mi mamá, no es mi mamá, es mi abuela y perdí a toda mi familia y tenía hermanos y ahora ya no tengo a nadie? A los 6 años, me acuerdo perfecto de ese momento. ¿Cómo fue? Fue, yo antes ya iba a terapia, pero Ok. la verdad yo siento que
cuando no tienes como una terapia bien canalizada, no es nada más ya, la llevo a terapia y todo fluye, ¿no? Sí. O sea, yo creo que también tiene que estar muy fuerte el cimiento de tu casa o de las raíces y como que estar todo en armonía para que todo funcione Ujú. y crezcas lo menos lastimado posible. Claro. Me acuerdo perfecto que fue en un restaurante, todavía me acuerdo, Villadante, todavía existe. Mm. Y se sentó mi abuela, que yo le decía mamá, Ujú. y me contó la historia, que había habido un accidente, me acuerdo perfecto. Pero en ese momento siento que me quedé como asombrada, como si hubiera escuchado una noticia. Ujú. Yo ya sabía perfecto que no tenía papá y que no tenía hermanos, porque Ok. de alguna u otra manera lo intuyes, te das cuenta Claro. en tu casa, vives con 2 señoras grandes, sabes que hay muchas cosas tapadas, porque aunque ellas hablaban árabe, yo veía como había algo que yo no sabía, y eso era lo que realmente a mí me preocupaba. Y te dolía, me Y imagino. era un secreto a voces. Claro. Y la realidad es de que fue una noticia tan sonada, una tragedia tan sonada, que mucha gente sabía. Yo no sé tanto yo que había oído y que no. Pero fue una noticia como, ok. Y creo que a través del tiempo fue cuando ya me dio el golpe. O sea, en ese momento yo lo platicaba y le decía a mis primas, ¿qué crees? Me dijeron esto y el otro. Y ellos ya sabían. Sí. Pero creo que lo más fuerte se fue dando como por goteo, ¿no? En Sí. las diferentes etapas de la vida, Sí. con cada acontecimiento que se daba. Claro. Y además, súmale que, pues, tu abuela está viviendo aparte un luto impresionante, perdiendo a su hija, a sus nietos. Depresiones durísimas, su única hija, sus únicos nietos. Aparte, venimos de una familia que no estaba tampoco bien emocionalmente. Ok. O sea, es una familia que no, por lo mismo que no lo pudieron trabajar, pero era Sí. porque ya tenían un antecedente de no ser una familia como bien trabajada emocionalmente. Sí, Sí. todos tenían como que muchísimos temas de depresiones, eh, cosas que no ellos tampoco estaban sanos como para salir adelante de esto, y ellos han pensado hasta el día de hoy que el tapar las cosas es no vivirlas, ¿no? Entonces, Claro, eso como ha que sido. si hacemos que no pasó y no lo hablamos, lo enterramos, es como si realmente no pasó y no se dan cuenta del trauma y del daño que ese trauma está haciendo adentro de ellos y alrededor y en el linaje familiar completo. Que algún día sale. Claro, De alguna sale. manera, llámense una adicción, codependencia, depresión. Enfermedades De o... alguna manera, tarde o temprano, ese Sí. AliExpress tiene que explotar, porque Sí. somos humanos. ¿Cuánto Claro. puedes aguantar? Sí, no. Y la vida va generando patrones y situaciones donde se nos da la oportunidad de corregir y sanar y entonces surgen nuevas tragedias o otra muerte para ver si con este duelo puedes también pasar el duelo anterior que no viviste adecuadamente. O sea, se hacen bolas de nieve que se van heredando y heredando y heredando, y por eso para mí que es tan importante poder hablarlo, poder identificarnos del duelo, de lo que hayamos vivido, saber que no nos define y liberar a nuestras generaciones futuras de cargar con esas energías que no les corresponde cargar. Por supuesto. ¿Y cómo es? O sea, entonces, tu abuela, su hija, su única hija es tu mamá, muere. ¿Y qué pasa con tus abuelos del lado paterno? Ok, bueno. Al principio hubo mucha discusión con quién me iba yo a quedar. Ok. Realmente, si uno siguiera la lógica, de parte de mi papá querían que yo me quedara con un tío, donde sí había mamá, donde sí había papá, donde tenían un hijo, y mi tía ya no podía tener hijos porque ella, conforme iba teniendo hijos, perdía la vista, que luego ya después tuvo hijos, ¿no? Ok. Entonces, fueron muchos conflictos, fueron tema de abogados, tema de juicios, tema... O sea, se pelearon por ti, Sí, digamos. Ok. sí, y bueno, por azares del destino, los abogados, entre la comunidad, todo se acomodó para que yo me quedara con mis abuelas. Ok. Y la verdad es que, gracias a Dios, llevé una vida buena, llevé una vida con gente que sí me dio muchísimo amor, Ujú. que yo no tengo
manera de agradecerles lo que han hecho por mí. Igual también la familia de mi papá, también los veo y también para mí, si bien no tengo una relación muy cercana con todos, Ok. a todos los quiero muchísimo, les tengo muchísimo cariño y sí hay con gente que hice un contacto muy, muy cercano y que han hecho la diferencia también en mi vida, pero creo que uno no lo valora y no lo atesora hasta que uno es mamá, Sí, porque no te das cuenta de todas las cosas que sí llegaron a hacer por ti. claro. Y hay de dos caminos, o siempre vas a ser la víctima Ujú. o la que te define por la tragedia o por el accidente, Sí, o la que decide ir más allá de eso, claro. seguir, querer saber qué fue lo que pasó, que te duela, investigar, hablar con la gente que sí lo puede hablar, porque hay con ciertas personas que sí lo pude hablar y que hasta el día de hoy lo puedo hablar. Que los Y conocían, que sabían o... no, mira, mis primas, por ejemplo, que ya son una generación ya después, Ok, o sea que tú puedes desahogarte, digamos. claro, y que también convivieron con ellos, Ok. ¿no? Y que ellas pueden decirme cómo fue el momento, cómo lo vivieron, y aunque son cosas que duelen mucho, también Sí. por otro lado curan, Claro. por otro lado sanan, Sí, te hacen sentir como arraigada y decir, bueno, sí pertenezco acá, claro. porque yo me sentía como volando, Linda. Mm, Tanto fue como no queremos que sepa que a mí me metieron a otra escuela que no fuera la de mis hermanos para que no me fueran a decir. Ah. Entonces todo se encaminó para que vamos a blindarla para que no sepa nada, vamos a protegerla, pero muchas veces el que te meta como en esa cúpula hace que de alguna u otra manera tú quieras agarrar y romperla para decir, bueno, aquí estoy y necesito yo tomar aire, Sí, identificarme como persona y no necesito también un poco de espacio. claro. Sí, como que esas intenciones que no dudo que fueron buenas de blindarte de lo que ellos creían que iba a ser el dolor, de cierta manera causaron más dolor por tanta incertidumbre, como dices. O sea, ser una niña y no saber de dónde vienes, no saber quién eres, sobre todo cuando puedes ver a tu alrededor que la vida es distinta para la gente que vive a tu alrededor, ¿no? Que tienen familias diferentes. Y esto de que con el ejemplo te enseñan a no preguntar porque de alguna manera intuyes que no lo quieren hablar o que hablar de eso es malo, me imagino que te hacía sentir que algo estaba mal, ¿no? Como que si estas personas que se murieron eran mis papás y mis hermanos y no puedo hablar de ellos, ¿qué está mal conmigo también? ¿No? Algo así. Y genera mucha duda. Claro, Y muchísima incertidumbre, pero mejor no hablar porque no quiero hacerlo sentir mal, claro. o mejor no hablar porque si los llego a lastimar no voy a ser como mi mamá, que mi mamá no los lastimaba, era un ángel y aparte no puedo yo quedar mal, yo tengo que ser Lea perfecta, entonces también me exigía yo demasiado. Sí, Me exigía yo demasiado y creo que también el autoestima de una persona desde muy temprana edad se va construyendo. Y creo que sí en mi autoestima, el no saber de dónde venía y tanta duda y pensar que algo estaba en mí, sí me afectó demasiado. sí. Me afectó. ¿Cómo sientes que eso impactó en tu manera de relacionarte? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, para los que no saben, que yo creo que muchos no saben, Lea y yo estudiamos juntas desde la secundaria y no nos frecuentábamos tanto, era No. una generación muy amplia, entonces no éramos tan cercanas, pero pues yo sabía en algún momento me enteré de esta historia, obviamente todo era súper top secret, no se hablaba, nadie iba a comentarlo en voz alta. Pero como tú me habías dicho una vez, yo nunca supe que creciste con esa historia, tú no sabías que mi papá era alcohólico. Entonces yo lo escondía, yo llegaba a la escuela sonriendo, como si todo estaba bien, como si mi vida era perfecta, y nadie sabía si acababa de presenciar la peor pelea, si, no sé, mi papá me dijo algo feo, lo que sea. El caso es que definitivamente era una vida muy dual y completamente falsa la que yo manifestaba en la escuela, porque pues no falsa porque no era yo, sino porque no podía realmente ser quien era yo. Claro.
¿Cómo fue para ti eso? ¿Cómo te afectó eso en tu manera de relacionarte con otras niñas? ¿Cómo fue para ti hacer amigas sin poderles contar eso? Mira, fue muy duro porque era vivir como con una máscara, no con la intención de mentir, Sí, pero no sé por qué yo el accidente de mis papás lo relacionaba mucho con pena. Me daba pena. claro, sí, vergüenza. Me daba vergüenza decir que yo no tenía papás. O sea, yo me acuerdo muchas veces que me preguntaban quién eran tus papás y yo decía el nombre de mis papás, Jacobo y Raquel Husky. Ay, no los conozco, no los conozco. No, ok, no. Y no me atrevía a decir, es que no los conoces porque ya se murieron. Ujú, Tan fácil como eso y tan, y las Claro. otras personas ya lo dejan de preguntar. Claro, claro. También crecí con muchos miedos, Mm, porque mi abuela era un poco chantajista, por no decir mucho, mi Ok. bisabuela. Entonces, no te vayas, yo te amo y eres el amor de mi vida y por favor, entonces todo eso mm, generó en mí mucha angustia, mucho miedo, como si yo también tuviera la responsabilidad, una carga muy, muy grande de la vida de ellas. O sea, yo Claro. pensaba que en mis manos estaba que mi abuela no se muriera. mm, Entonces no me atreví a ir a dormir a casa de una amiga, porque me daba una angustia tremenda y me quería ir a mi casa, porque sentía que a mi abuela le iba a pasar algo. Ok. A un campamento ni se diga. Segundo de secundaria fue durísimo, porque era en silencio saber yo en mi interior que no me iba a ir al viaje de Israel. Ujú, Y todo ahí se empezaba como a vender que los chocolates, a moverse y las juntas y eso. Y yo sabía que no me quería ir y en mis fantasías decía, no, es que otra vez una pérdida. Voy a perder a todos mis amigos porque no va a vivir la experiencia. mm, Y hasta el final se enteraron que no iba a ir, pero fue hasta el final. Sí vendí los chocolates y sí me moví, sí iba a las juntas, pero cada junta, cada comentario del viaje era para mí una flecha en mi corazón. Sí. Fue muy difícil, fue muy angustiante, fue el siempre compararme con las demás y decir, bueno, es que tiene a sus papás, es que... Y te lo prometo que mis abuelas hicieron, sobre todo mi abuela, no mi bisabuela, pero las dos hicieron todo. Pero mi bisabuela siempre trató de, la voy a vestir a la moda, la voy a llevar a Zara, intentó adaptarse. Ella sí me encaminaba mucho, sí sal con tus amigas, sí vete al campamento. Y la otra me decía no. Por otro lado me jalaba mucho a no, quédate conmigo, me va a pasar algo. Al grado de que hasta muy grande, yo te podría decir, tal vez a los 13, 14 años, me dejé de dormir con mi abuela para ver si respiraba. Yo me acuerdo que muy grande me iba yo a mi cuarto y me regresaba para ver si respiraba y luego iba mi abuela por mí y me decía, no, regrésate a tu cuarto. Sí con muchos miedos. Y si yo hubiera sabido que mi abuela me hubiera durado 97 años, creo que sí me hubiera dado un poco la oportunidad de disfrutar un poquito más, Claro. de soltar un poquito más. Sí, como que te robaron la infancia un poco también, ¿no? O sea, no ellas, pues, la situación, la vida, la manera en la que supieron manejarlo de la mejor manera que pudieron, me imagino. Porque como dices, o sea, es una historia difícil de comprender en el sentido de que es un caos fuertísimo perder desde tan chiquita a tus papás, pero por otro lado tuviste mucho amor. Mucho. Pero pues con estas situaciones difíciles de sentir que era tu responsabilidad su bienestar y que dependía de tu presencia física. ¿Y cómo empieza a impactar eso ya más grande en tu forma de relacionarte con novios, con hombres? ¿Cómo, si no sabes ni quién eres tú, cómo le haces para elegir? ¿Cómo fue esa parte para ti? Mira, fue complicado, gracias a Dios, gente con quien salir nunca me faltó, Ujú, pero no me atrevía a decirles de dónde venía, entonces desde ahí estábamos empezando mal. Claro, sí. Y todos ya sabían, Ujú. pero no es lo mismo ya saber que el saberlo de mí. Claro. Porque no, es que si no, capaz no me van a elegir, porque es un paquetote lo que se están llevando, ¿no? Ujú. Y yo creo que todos traemos un paquetote. Todos. Todos traemos una mochila atrás con... De por sí las relaciones son muy difíciles, pero eso yo creo que era el principio, el no atreverme a hablar, el que sepan por otras personas. Y luego la vida me fue llevando a que ya cuando ya la gente ya lo sabía,
de alguna u otra manera, el haber ido al panteón con una prima mía, el haber o sea, ver que ahí están, porque puede sonar muy raro, pero el saber que hay una tumba donde están el ver los nombres de mis papás y de mis hermanos, fue como que ¡pum! Sí pasó, Claro, ¿no? O sea, claro. aunque habían pasado ya 15, 16 años. Y conforme lo fui abriendo y conforme lo fui platicando y mis primas me fueron contando y vi videos y realmente fue cuando empecé, yo creo que a relacionarme de mejor manera, porque cuando tú abres y eres honesto y eres transparente, Claro, creo que eso ya fluye ya solito. claro. Antes de seguir, quiero decirles algo. Si estás viendo este episodio y aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Más de la mitad de nuestra audiencia no está suscrita y tu clic hace la diferencia para que Hijos del Caos pueda seguir ayudando a quien más lo necesita. ¿Y cómo fue tu proceso o cómo te acuerdas que empieza tu proceso de autodescubrirte, de empezar a decir, ok, yo soy así, me gusta esto, ya no tengo que esconderme tanto, ya no me tengo que preocupar o ya a lo mejor empiezas a soltar un poquito el miedo de este cuidado que tienes que hacer de tu mamá y de tu abuela, que son tu abuela y tu bisabuela? O sea, dices que te costaba mucho trabajo saber quién eras de niña. ¿Cómo es ese descubrimiento? Mira, creo que hasta hoy en día que tengo 40 años todavía me falta mucho por recorrer, Okay. mucho. Y creo que uno, o por lo menos en mi caso, uno va sorteando la vida como se le va presentando. Uh-huh. Tuve que ser en algunos momentos fuertes, aunque si tú me preguntas ahora, no me considero fuerte. Pero la vida te va poniendo circunstancias en donde no te queda de otra. Enfermedades de mis abuelas, donde ya el papel ya cambió, ¿no? Se revirtió y yo ya tenía que ver por ellas, y medicinas, y idas al hospital, y creo que hasta casarme fue muy diferente. Fue muy complicado, ¿Por qué? porque uno dice, bueno, sí tienes mucha gente a tu alrededor que te está viendo y que está feliz. A mi abuela le dio una depresión muy fuerte porque como lo asoció otra vez Con la pérdida. con la pérdida y su hija, y a ver si no pasa algo malo. Entonces yo también, esto no te lo he dicho, pero también siempre vivía como con el miedo al factor sorpresa, ¿no? O sea, Uh-huh. Aunque a ti te dicen esto no va a volver a pasar, ¿cómo sabes si a mí ya me ¿Cómo pasó? sabes? Sí. Entonces para mí el factor sorpresa era, por favor, odio las sorpresas, o sea, odio las sorpresas. Y era, algo va a pasar, o sea, algo va a salir mal. Entonces tú ya sabes, estás preparado porque algo malo va a pasar, y si no, tú lo boicoteas. Sí. Porque ya, prefiero mejor yo estropearlo a que ya venga y la vida y me lo enseñe. Claro. Porque yo estoy destinada a nada más venir y que mis abuelas estén contentas, y realmente un propósito nunca supe. Casarme fue difícil, fue muy difícil, porque aunque estoy casada con un gran hombre, la separación me costó mucho trabajo. Yo me acuerdo que los primeros días de mi luna de miel yo lloraba. Y él, pobrecito, porque si es que, ¿qué te está pasando? ¿No te querías casar o hice algo? No. Era realmente, si yo nunca me había separado, ni siquiera para irme a dormir a casa de una amiga, Claro. o si me iba a una excursión y me iba 2 días de excursión y lloraba toda la excursión, imagínate si me estoy yendo un mes. Sí. Y va a cambiar la vida. Aparte, que pusieron en el matrimonio tantas cosas, ya cuando Lea se case va a ser feliz. Ya cuando ella tenga su hogar va a ser feliz. Y realmente una cosa no suple a la otra. Claro. El no estar con mis papás y que no estén presentes, eso nunca va a cambiar. Claro. Fue muy difícil el saber que te casas y que no te entrega tu papá, o que vas por tu vestido de novia y no está tu mamá. Uh-huh. Aunque tuve unos ángeles que no me voy a cansar de agradecerles. ¿Y sabes qué me pasó? Me dio como una depresión, pero no de tristeza, de no entender cómo mi familia se había desbordado tanto por mí. Cómo vivieron mi boda con tanta alegría, no lo podía creer, Linda. Yo nunca había visto a mi familia así. Nunca. Y mis familias se unieron dentro, o sea, de la Husky y mi otra familia. Y mis primas me llevaron de viaje a comprar mi chess, lo que me tenía que comprar para
para casarme y me hicieron una cena de Shabbat. Y mi prima, que es como mi segunda mamá, me llevó por mi vestido de novia y todos participaron de una manera impresionante. Mis tíos que se duermen a las 8 de la noche, era la 1, 2 de la mañana y seguían bailando. Yo no lo podía creer. Pero esa separación me costó mucho trabajo. Incluso también al llegar acá, mucho, mucho trabajo. Y fue un ir y venir. Fueron muchas cosas que salieron a la luz. Fueron muchos miedos que yo tenía que trabajar. Claro. Incluso desórdenes alimenticios. Porque uno lo único que puede controlar es su cuerpo, supuestamente. Y dice, bueno, ya cuando llegue a este peso, voy a ser feliz. Y ya llegas y tienes que, no, voy a ser feliz. Entonces, fue una cosa tremenda. Una cosa tremenda que siempre se tuvo que trabajar. Enfermedades, muchas cosas. Me habías contado también que te costó mucho trabajo embarazarte. ¿Cómo fue eso para ti y cómo lo trabajaste y cómo por fin lo superaste y pudiste hacerlo? Mira, también fue una carga muy, muy fuerte para mí. Porque a modo de broma decían que mi mamá, que en paz descanse, parecía coneja, porque ella cuando quería se embarazaba, ¿no? O sea, eran Entonces, 4 niños. Éramos 4 y creo que tuvo un aborto, pero mi papá aparte era agente viajero, o sea, viajaba toda la semana y llegaba los fines de semana. Entonces había un chiste familiar que decía que mi mamá nada más lo veía en calzones y ya, ¿no? Entonces yo tenía esa carga diciendo, bueno, también me voy a embarazar muy rápido. Pues en el fondo, igual con esa idea de decir, no, bueno, siempre me pasa algo malo, vas a ver que yo me voy a tardar. Vas a ver que yo me voy a tardar, ¿no? Entonces, pues dicho y hecho. Pero para esto ya habían, bueno, intenté yo embarazarme y fueron mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Yo también quería que mis abuelas pudieran ver a un hijo mío, porque siento que ahí hubiera sido... ¿Y sí? Wow, no, no. Pero bueno, las cosas fueron como fueron. También ellas murieron y por lo menos yo me puedo quedar con la conciencia tranquila que hice todo lo que pude para que ellas estuvieran conmigo. Y yo creo que no hay mayor paz que el saber que uno hizo lo que pudo, como pudo y bajo el contexto del amor. Claro. No, y no era tu responsabilidad tampoco de ninguna manera hacerlas sentir nada. O sea, yo creo que cuando yo viví un año con mi abuela cuando mis papás estaban divorciando, me mandaron a vivir con ella a San Diego y yo creo que las abuelas también, cuando tienen la responsabilidad de un niño, pues se les extiende de alguna manera la vida también, sale una vitalidad que tiene que salir, digo, mucho más para ellas que no les quedaba de no otra. Les quedaba de verdad no les quedaba de otra. ¿Y crees que a lo mejor también había como un miedo de qué pasa si sí me embarazo y luego me pasa algo y dejo a este niño indefenso como me dejaron a mí? Claro, claro. Aparte no sé por qué, te vuelvo a decir, el factor sorpresa fue algo que siempre me angustió. O sea, los viajes nunca los he disfrutado. Me ha costado mucho trabajo hasta el día de hoy. Entonces también traer una vida al mundo era, híjoles, ¿y qué voy a hacer con esa vida? Y ya no hay para atrás, ¿no? Sí. Entonces creo que eso era lo que más me daba miedo. Y fueron muchos tratamientos, fue algo muy pesado, fue mucha hormona, mucha desilusión. Sí, pérdidas y pérdidas. Decir, ¿qué crees? No, tal vez no me lo merezco. Uy. O tal vez no soy suficiente, o no me voy a embarazar, ya está, no me voy a embarazar porque yo no me voy a embarazar y siempre me va a pasar a mí algo malo. Entonces, fue mucho tiempo y después de 10 años, Dios me mandó el milagro más grande que puedo tener en la vida. Te juro que es la primera vez en la vida donde yo vi al cielo y dije, Dios, es la primera vez que te digo gracias por no haberme ido con mis papás. Ya entendí por qué me quedé. Te juro que nunca lo había sentido. Era una sensación siempre, toda mi vida, como si estuviera flotando. De niña yo me acuerdo que hasta me pellizcaba para ver si estaba viva. Algo muy extraño que hasta el día de hoy no lo sé descifrar. Y en el momento que Jacobo, mi hijo, nace, digo, Dios, ya sé por qué estoy aquí. Ya sé.
se me quedó en el hospital 3 semanas muy grave. Y yo decía, Dios, no me lo puedes quitar. Sí, no. No me lo puedes quitar. O sea, no me lo puedes quitar. Fue algo, yo sé que todo mundo dice que cuando uno es padre o cuando es madre, siente algo que nunca en la vida habían experimentado. Pero me devolvió toda mi historia. Yo sé que nada es reemplazable, pero fue como si otra vez ya, no importa que no tenga yo a mis papás, es la vida que me tocó, así fue, pero en vez de ser la víctima, en vez de, ya sé a qué me quedé, ya sé por quién vivir, ya sé por quién necesito estar sana, ya necesito por quién estar bien. Y es una responsabilidad de por vida y los veo crecer y es ese amor incondicional que uno nunca había sentido. Aparte, necesitaba yo sentir a alguien de mi sangre, que me arraigara mis raíces y decir, bueno, de aquí ya tienes una familia. Sí. Porque sí, amo a mi esposo con todo mi corazón, pero necesitas algo de tu sangre. Necesitas algo que sí te garantice que el día de mañana va a estar ahí contigo. Sea como sea, va a ser mi hijo. Sí. ¿No? Entonces, eso era lo más importante para mí. Y me embarazo una segunda ocasión y otra vez Dios me regala el milagro de Abraham, mi hijo, y es otra vez, ¿no? Ha sido un niño que nos ha costado mucho trabajo con muchas terapias, pero es entregarte y decir, nada importa, no importa cuán cansada esté, qué desesperada esté, pero es mi vida, ya les pertenece. Sí. Y es así, Sí. es así. Y creo que sí, ellos saben cuánto los amo, ellos lo saben. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Crees que puedes ver ahora por qué tardó tanto y este tiempo fue perfecto para ti? ¿O todavía no entiendes por qué hubo ese lapso? El porqué de tanto tiempo, no. Pero si tuve que esperar tanto tiempo para tener a los hijos que tengo hoy, bien valió la pena. La espera. La espera y toda la historia. Claro, el intentar, pues todo lo que te costó, el trabajo, todo el proceso. Exactamente. O sea, no, ya en mi vida yo entendí que no me pregunto ya por qué, porque sé que son respuestas que nadie me puede dar. Sí, no. Así como el de tus papás son unos angelitos o tus papás están contigo, ojalá y sí. Sí. Pero es una respuesta que nadie me puede dar. Sí, sí. Si superé ya la muerte de mis papás, no sé si se supera, pero por lo menos lo aceptas. Entender, no voy a entender hasta el día que me vaya allá arriba y tenga mi junta con Diosito y me diga, bueno, fue por esto y esto y el otro. Sí. Hay muchas cosas que se dicen, ya, su misión se cumplió y yo tengo que cumplir la mía y tengo de dos sopas. O tratar de honrar su apellido y las personas que fueron, o vivir como víctima y no sabes cuánto tiempo vas a durar acá. Claro. Sí, y además, pues como dices, preguntarte por qué no nos sirve más que para caer en el victimismo, pero si nos preguntamos para qué, que fue lo que yo aprendí a hacer, entonces podemos encontrar cualquier razón que a nosotros nos dé paz, no necesariamente para explicar por qué, o sea, para qué sucedió la tragedia, pero sí ver cómo a raíz de eso, pues nos hemos convertido en las personas que somos hoy y podemos encontrar nuestro propósito hoy. Y también muchas de las cosas que te escuché decir, como que parecían que la gente a tu alrededor sentía, y a lo mejor incluso tú en algún momento sentiste que la felicidad estaba afuera, que algo tenías que encontrar afuera para que seas feliz, que si ya se va a casar, que si perdió a sus papás, que todo afuera, afuera, afuera de ti. ¿En qué momento volteas a ver para adentro y dices, es que es adentro donde yo tengo que encontrar? Creo que eso es una lucha que he tenido hasta el día de hoy, de solo un día a la vez y ver, no, eres tú, Lea, y no la niña en la tragedia, como conectarme con las cosas que me identifican y que me hacen sentir bien y que hacen que yo sea una persona en específico
con mis características buenas o malas, con mis defectos, con mis virtudes, con mis miedos y aceptarlos. Ujú. Y día a día tratar de sobrepasar eso. Claro. Pero sabes que me ha ayudado muchísimo el cada vez abrazar más los actos que hicieron mi familia con tanto amor. De verdad que uno no entiende muchas cosas cuando uno es niño. Ujú. No entiendes muchos sacrificios. No entiendes lo que estaba pasando en ese momento. Y de repente ya por eso es tan importante hablar, por eso es investigar qué es lo que está pasando, aunque duela. Sí. Pero el saber tu historia y el saber por qué pasaban cierto tipo de cosas hace que sanen muchas heridas. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Yo de repente, cuando no eran vacaciones, de repente estaba en San Diego, con mi familia de San Diego. Ujú. Y me iba con mi bisabuela, mi abuela se quedaba acá. Y yo no sabía muchas cosas, pero hoy supe por qué se había quedado acá. Era porque había quedado ella en una depresión muy, muy fuerte y tenían que tratarla porque sus depresiones eran pavorosas. Y me llevaron allá, pero yo como niña de verdad nunca me di cuenta y eso lo agradezco. Ujú, ujú. Y el que mi abuela, a pesar de su edad, buscara las maneras de ella tratarse de sentir joven y de involucrarse con las demás mamás y hacerme sentir que yo pertenecía al mismo mundo, no tengo manera de agradecérselo. No tengo manera de agradecérselo. A mis primas que crecieron conmigo como hermanas, no tengo manera de agradecerle a la vida ese regalo que me dieron, esas risas, el poder crecer con una hermana, el que mis primas se preocuparan en cada segundo de mi vida y que fueran parte de mi vida. O sea, yo te puedo decir que puede ser que pasen meses que yo no las vea, pero que es un amor que es inexplicable y que te das cuenta que la sangre no tiene que ser exactamente directa. Sí. Pero ese amor que yo siento por ellas y ese agradecimiento que yo tengo por mi familia, de verdad no es algo normal. Es algo que nunca y en la vida me va a alcanzar para poder describir y poder a todos lo que uno siente. Porque yo creo que hay veces ellos, sin darse cuenta, hicieron mucho por mí. Ujú. Mucho, mucho por mí, con detalles que yo de verdad recuerdo y que los tengo mucho en mi mente y que si Dios me presta vida, siempre recordárselos y decirles que tú no te diste cuenta cuando en este momento tú hiciste tanto por mí y lo que para mí significó y el que tú hayas estado ahí. Y es gente que nunca en la vida pase lo que pase se me va a borrar del alma, es algo que lo traigo tatuado y que dentro de todo Dios me hizo el gran favor de mandarme con dos familias muy buenas, que fui muy bendecida y que pudo haber sido mi historia muy distinta. Sí. Y bendito Dios, fui muy afortunada con todos estos problemas que conllevan y con Sí. estos traumas y con todo lo que traigo cargando, pero he sido muy bendecida. Ay, qué bueno que lo puedas ver así. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con tu abuela y con tu bisabuela de esto o sea, de tu sentir, de algo, de cómo pues fue difícil para ti la forma en que se manejó? O sea, como que pudieron tener esta apertura de quitar el tabú y realmente hablarlo. No mucho porque sobre todo ellas, digo, hay personas específicas en mi familia, pero realmente ellas sí o sea, pensaron hasta el último día de sus vidas que mi mamá era un ángel. O sea, realmente ellas lo pensaban, o sea, sí decían, no, es que tú tienes que ser así y eres así porque ella era lo mejor del mundo y era la que unía a la familia y entonces yo creo que ellas sí se formaron una idea muy sobrenatural de lo que era mi mamá, que no dudo que haya sido una excelente persona y que haya sido la persona que unía a la familia, pero como ser humano a fuerzas tenía errores Sí. y entonces yo creo que ellas se quedaron nada más con la parte romántica y dejaron a un lado la parte del ser humano. Entonces creo que no lo pude hablar de esa manera, pero yo creo que ellas en el fondo, muy, muy en el fondo, probablemente sabían que las cosas pudieron haber sido diferentes. Sí, o sea, como que eso fue lo que ellas necesitaban
para salir adelante, ¿no? O sea, lo manejaron de la mejor manera que pudieron y si esa historia o esa fiel creencia les ayudó a superarlo o a sobrellevarlo o aceptarlo, pues es lo que les ayudó y lo que les dio la fuerza para criarte a ti, ¿no? Claro, yo creo que todo el mundo se tiene que agarrar de algo y en ese momento como gato boca arriba, Sí. ¿no? A ver de qué me agarro y de lo que sea. Ujú. Y el problema es cuando realmente de lo que te agarras tú piensas que es la única verdad. Sí, Entonces, pero yo me quedo con la tranquilidad que sé lo que hayan hecho, sí. cualquier cosa que hayan hecho, sé que lo hicieron con el amor más grande que pudieron haber tenido. Sí, Y de sí, verdad sí. que no es por romantizarlo, te lo juro que no, porque mi familia también tiene muchos errores Como todas. y como todas, pero Sí. somos como un cómic, o sea, Mm. algo impresionante. Cada quien toma su papel, pero todos bajo muchísimo amor. Sí, Todos bajo sí. muchísimo amor y yo de verdad, si decidí también mucho hablarlo es porque creo que ellos al ver esto, si es que lo pueden ver algunos, que sepan que puedo yo vivir eternamente agradecida y que su trabajo lo hicieron y lo hicieron bien. Mm. Que nadie sabía cómo actuar, pero que el trabajo que hicieron lo hicieron bien. Sí. ¿Y has podido hablar de esto con tus hijos o todavía están chiquitos? O sea, ¿les has contado un poco de tu historia? Mi hijo el grande sí, Ok. y me encanta la manera en la que lo ve, Ok. porque creo ¿Qué que es te dice? importante. Sí, ¿cómo lo Él ve? tiene en su cama una foto de mis papás y él sabe Ok. que son su abuelito Jacobo y Raquel, que murieron en un accidente. Mm. Y luego él va por la vida diciéndole a la gente, no, bueno, es que te voy a contar una cosa que tal vez a mi mamá pone muy triste y te lo voy a decir en secreto, ¿no? Ok. Mi mamá, se murieron sus papás, Jacobo y Raquel, se fueron al cielo, pero son mis abuelitos y desde el cielo me ven y él sabe los nombres Sí. y trato de que a través de fotografías sepa quiénes son Ujú. y ya está, nada más. Pero Pues la sí. verdad es la verdad, o sea, justamente la semana antepasada me preguntaban, ¿tu hijo sabe o mejor no lo tema? No sabe y Sí. no voy a manejar con mis hijos ese secreto. Claro. No es secreto, No se es. tiene que hablar porque cuando algo es secreto quiere decir que tal vez hay algo malo en eso. Claro. Sí, Y no es algo malo. Sí, no, y además si hay algo, o sea, si los niños creen, como decíamos, que hay algo malo en eso, y de ahí vienes tú y de ahí vienen ellos, pues pueden interiorizar algo completamente falso, que es que hay algo malo con ellos o con su historia o con su descendencia, y pues no es la idea. Lea, si pudieras hoy en día hablar con Lea chiquita, esa Lea de 6, 7 años, de 12 años, ¿qué le dirías? Le diría que debe estar bien. Le diría que sí es fuerte. Le diría que llega un momento en el que ese cansancio emocional que siente y esa tristeza se va a revertir. Y que las cosas pueden llegar a ser mejor. Que ese pánico que le daba el que se fueran sus abuelas, que Dios en ese momento manda las fuerzas necesarias para salir adelante y que tenga fe en que sí va a poder salir adelante, que va a tener que trabajar día a día en la fe y en la confianza en ella, aunque los demás no la tengan, pero que va a poder y que va a llegar un momento en el que se va a sentir más tranquila. Ay, pues si me permites también decirle algo a esa Lea chiquita, yo quisiera decirle que se merece todo eso que le dieron, que agradece, que eso que dices es que nunca voy a terminar de agradecerles. Tú lo harías igual por cualquiera de tu familia y te lo mereces y no necesitabas ser nada ni hacer nada especial para que te merecieras ese cariño y esa atención que te dieron y no les debes porque en realidad ese amor no se puede pagar hacia arriba, lo único que podemos hacer es continuarlo hacia abajo. Así que ten eso siempre muy adentro de ti, que te mereces todo ese amor que te dieron, que qué bueno que lo recibiste. Gracias.
y que qué bueno que estás rodeada de tanto amor y que la felicidad está dentro de ti, que la busques adentro, no hay nada afuera. Yo sé que a veces necesitamos sentir el control y hay veces encontramos maneras que nos dañan más con tal de tener control de algo. Sí. Pero si quieres encontrar el control increíble de algo, encuéntralo en tus pensamientos y piensa cosas increíbles y bonitas todos los días y repítetelas y dítelas y date ese amor que te dieron y que te mereces y que ahora tus hijos te dan y tu esposo te da. Y creo que esa es la mejor manera de honrarte a ti y honrar tu historia y tu legado, es amándote a ti misma y seguirte autoconstruyendo y seguirte buscando, porque se notan tus cualidades y se nota tu luz y solo es cuestión de dejarla salir y ya que no tengas tanto miedo de vivir y disfrutar y viajar y si te hacen una sorpresa, disfrutarla y saber que Dios está contigo y Dios te está cuidando y Dios está aquí para ayudarte a manejar cualquier cosa que la vida te presente y confiar en que ahora van a venir puras cosas buenas para ti. Que así sea y lo más difícil es creer que uno merece ese amor, ¿sabes? Que uno es lo suficientemente bueno para recibir ese amor, pero es algo que me tengo que decir yo a diario y justamente si quiero tener el control tengo que soltar ese control. Claro. Para que, bien dicen que cuando uno suelta es para poder recibir algo, porque si no sueltas lo malo, ese algo no se llena de cosas bonitas. Entonces, trato todos los días de nada más decir que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que puedo y salir adelante. Y es suficiente, siempre. Hacer lo mejor que tenemos con lo que podemos es suficiente, siempre y cuando sepamos que estamos haciendo lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho que hayas querido venir aquí a compartir con nosotros. Estoy segura que la gente que te conoce y la gente que no va a estar sorprendida de escuchar esta historia de tu voz, porque como dijimos, la gente que sí te conoce, que seguro sabía, a lo mejor nunca lo había escuchado de ti y es muy diferente poder escucharlo de la persona que lo vive y sentir que está bien saberlo, ¿no? Y que se puede hablar de eso pues libremente porque no es nada malo. Claro, ya lo puedo hablar yo y hay veces, de verdad no sabes cómo disfruto cuando la gente de repente se me acerca y me dice, ¿qué crees? Yo conocí a tu papá y tu papá era así y así y así, o yo conocí a tu mamá y era así. Claro. Y eso a mí me llena el alma porque es parte de conectarme con ellos porque recuerdos no tengo. Claro, sí, no, eras muy chiquita. Y está padre que te puedan contar las personas que los conocieron, pues sus experiencias y cómo los experimentaron, cómo los vivieron, cómo los sentían. Pues gracias, te agradezco de nuevo que hayas tenido la apertura de venir. Estoy segura que tu historia de resiliencia inspirará a mucha gente que pasó por duelos o pasa por duelos tan difíciles como este y que necesita inspiración de gente que ha salido o sale adelante y como tú dices, es un día a la vez, así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Este fue otro capítulo de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y por favor recuerden comentar, compartir, seguirnos, suscribirse. Nunca saben el bien que pueden hacer compartiendo un capítulo de estos a alguien que más lo necesite. Y bueno, síganos en todas nuestras redes y nos vemos en el siguiente capítulo. Este fue otro capítulo de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Acuérdense de compartir, darle like, comentar. Su presencia hace toda la diferencia para poder seguir ayudando a quien más lo necesite. Y sobre todo, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que hay un episodio nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad. Comparte este episodio y suscríbete. ¡Hasta la próxima!